Mi madre me miró a los ojos y me dijo, «Has cambiado». Yo simplemente respondí, «Solo dices eso porque ya no puedes controlarme». Luego rechacé cada préstamo y cada plan que habían hecho para mi dinero. Tengo 34 años y dirijo una pequeña consultora desde mi oficina en casa, en Columbus, Ohio. No es glamuroso. La mayor parte de mi trabajo consiste en auditar redes de empresas medianas, escribir informes que nadie lee, ocasionalmente, explicarle a un director financiero por qué sus empleados no deberían hacer clic en enlaces de correos electrónicos de soporte de Microsoft. Pero paga bien. Yo mismo establezco mi horario, y después de mi divorcio hace 2 años, la tranquilidad ha sido exactamente lo que necesitaba. Debería explicar la situación familiar, porque de eso se trata realmente todo esto. Mi padre falleció hace 5 años, un infarto a los 61. Era un electricista del sindicato, trabajaba duro, nunca hizo una fortuna, pero tampoco le debió nada a nadie. Después de su muerte, mi madre, Diane, se convirtió en el centro de gravedad de toda la familia. Tiene 62 años, vive en el mismo rancho de 2 niveles en Westerville en el que ha estado durante 30 años, y tiene esta forma de presentarse como una viuda frágil y abrumada que solo quiere que sus hijos se lleven bien. Si la conocieras en la iglesia o en el supermercado, pensarías que es la mujer más dulce del mundo. Lleva pan de plátano a los vecinos. Es voluntaria en el banco de alimentos cada 2 jueves. Llora con los anuncios de Hallmark. Quiero a mi madre. Quiero dejar eso claro. Pero también he pasado los últimos 5 años observando un patrón que no lograba identificar del todo. Y tardé demasiado en darme cuenta de lo que estaba viendo. Tengo 3 hermanos. Craig tiene 38 años, trabaja en ventas de coches. Es el mayor, y tiene esa energía ruidosa de dar palmadas en la espalda. El tipo que llama a todo el mundo hermano y siempre tiene un plan. Lleva retrasado en algún pago desde que tengo memoria. Ahora mismo, es el pago de su camioneta. Antes de eso, eran las tarjetas de crédito. Antes de eso, fue un barco que compró por impulso y vendió con pérdidas 4 meses después. Craig no es un mal tipo. Simplemente es alérgico a vivir dentro de sus posibilidades. Megan tiene 36. Es maestra de 3er grado y es muy buena presentándose como la hermana responsable. Es la que organiza las fiestas, envía los mensajes de grupo, lleva el calendario familiar. También es pasivo-agresiva de una manera que impresionaría a un comité de tesis doctoral. Si está enfadada contigo, no lo dirá. Simplemente empezará cada frase con, no quiero ser difícil, pero... Y luego será extremadamente difícil durante los siguientes 45 minutos. Luego está Tyler, de 29 años, trabaja en la cervecería de un bar, vive con mi madre. Tyler es el bebé, y lo sabe. Es encantador y evasivo a partes iguales. Si hay que tener una conversación difícil, Tyler ya está en su coche. No es malicioso. Simplemente flota por la vida esperando que otro se encargue de la logística. Aquí está lo que me llevó años articular sobre mi familia, la información se mueve a través de ella de maneras que no deberían ser posibles. Le contaba algo a mi madre en confianza un martes, y para el viernes, Craig lo mencionaba casualmente, como si fuera de conocimiento público. Le mencionaba algo a Megan, y mi madre lo sacaba a relucir la semana siguiente, ligeramente reformulado, como si hubiera llegado a la misma idea de forma independiente. Era lo suficientemente sutil como para que nunca pudiera pillarlos. Siempre había una negación plausible. Oh, creo que vi algo en Facebook. Puede que Craig lo mencionara. No me acuerdo. Solo tuve un presentimiento. Empecé a notarlo más después de mi divorcio. Mi exmujer, Sarah, y yo nos separamos amistosamente. Sin hijos. Simplemente nos distanciamos y lo manejamos como adultos. Pero de repente, todos en mi familia parecían saber detalles sobre mi acuerdo financiero que solo había compartido con mi madre. Craig sabía aproximadamente con cuánto me había quedado. Megan sabía que me había quedado con la casa. Tyler me preguntó una vez si era cierto que había sacado 6 cifras por vender el coche de Sarah, lo cual ni siquiera era exacto. Pero el hecho de que tuviera una cifra era preocupante. Lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Ese era el patrón. Luego,
hace unos 3 meses, empecé a buscar propiedades para alquilar. El mercado inmobiliario en Columbus se había enfriado lo suficiente como para que los números finalmente tuvieran sentido, y encontré un dúplex sólido en Clintonville. Buena estructura, buen barrio, demanda de alquiler estable. Hice una oferta, fue aceptada, y cometí el error de mencionarlo en una cena familiar. No di detalles. Dije algo como, estoy pensando en comprar una propiedad de alquiler si la inspección va bien. Eso fue todo. Una sola frase durante la cena de estofado. En una semana, mi teléfono empezó a sonar. Craig llamó primero. El martes por la noche, se lanzó a una presentación sobre un negocio de detallado de coches móvil que quería empezar. Llevaba meses investigándolo, según sus palabras. Y todo lo que necesitaba eran unos $15,000 para conseguir una furgoneta, una hidrolimpiadora y suministros. Lo dijo como si estuviera presentando a inversores en Shark Tank, solo que su plan de negocio era una nota en su teléfono y su estudio de mercado era, a la gente le encantan los coches limpios, tío. No pidió el dinero directamente. Simplemente seguía diciendo lo genial que sería mantenerlo en familia y como Nathan, específicamente, sería el socio silencioso, perfecto. Le dije que lo pensaría. Megan me escribió un mensaje el jueves. Quería saber si estaría dispuesto a ser coaval en una refinanciación de su casa. Quería sacar capital para una renovación de la cocina y su crédito no estaba donde debía. Eres el único en esta familia con una buena puntuación de crédito, dijo, lo cual fue a la vez halagador y profundamente inquietante como razón para ser coaval de una hipoteca. Le dije que lo pensaría. Luego, el sábado por la mañana, Tyler apareció en mi casa sin avisar con café y donuts. Solo eso ya debería haber sido una señal de alarma. Tyler no se levanta antes de las 11 los fines de semana a menos que alguien le pague. Se sentó en la isla de mi cocina, se comió 2 bollos de arce y luego preguntó casualmente si había pensado en qué iba a hacer con ese dúplex, porque si no iba a vivir en él, tal vez podría quedarse allí unos meses mientras resolvía algunas cosas. Sin alquiler, solo temporal, hasta que se pusiera de pie. 3 hermanos, 3 peticiones financieras, todo en la misma semana. Todo calibrado con la información de que estaba a punto de tener una propiedad de inversión, y por implicación, ingresos disponibles. Me senté en mi oficina en casa ese sábado por la tarde y me quedé mirando mi pizarra, la que uso para mapear vulnerabilidades de red para los clientes. Y empecé a trazar líneas, no literalmente, sino mentalmente. Porque en mi línea de trabajo, cuando ves 3 intentos de intrusión separados en la misma semana, todos apuntando al mismo activo, no lo atribuyes a una coincidencia. Buscas el servidor de comando y control. Y tenía una idea bastante clara de dónde se encontraba este. Estaba en un rancho de 2 niveles en Westerville, y hacía un pan de plátano muy bueno. Quiero ser honesto sobre algo antes de contar lo que hice después. No me senté e ideé inmediatamente un plan maestro. Pasé una semana y media simplemente irritado. Estaba en medio de una llamada con un cliente explicando configuraciones de firewall y en el fondo de mi cabeza repasaba la visita de Tyler, los donuts, la casualidad ensayada. O me encontraba releyendo el mensaje de Megan, eres el único en esta familia con una buena puntuación de crédito, y pensando en cómo eso es un cumplido con forma de palanca. Pero tampoco podía probar nada. Ese era el problema. Tenía la teoría de que mi madre era la estación de retransmisión, el nodo central a través del cual fluía toda la inteligencia familiar, pero no tenía pruebas. Cada conversación que repasaba tenía esa misma negación plausible incorporada. Oh, Craig probablemente lo adivinó. Megan presta atención a las cosas. Tyler no es lo suficientemente estratégico como para coordinar nada. Y, sinceramente, esto último probablemente era cierto. Tyler no era estratégico, lo que significaba que alguien más estaba elaborando la estrategia para él. Aquí es donde mi trabajo se volvió útil de una manera que la carrera universitaria nunca publicitó. En ciberseguridad, hay una técnica llamada trampa canario. Es simple pero efectiva. Si sospechas que alguien está filtrando información, das diferentes versiones del mismo dato sensible a diferentes personas. Cuando la filtración sale a la luz, compruebas qué versiones y sabes exactamente quién habló. Las agencias de inteligencia la han utilizado durante décadas. No es complicado.
Solo requiere paciencia y la disciplina de mantener tus versiones consistentes y distintas. Decidí poner una trampa canario a mi propia familia. Necesitaba 3 piezas de información falsa, una para cada hermano. Cada una tenía que ser creíble, lo suficientemente específica como para que mi madre la repitiera, y lo suficientemente diferente como para que no hubiera ambigüedad sobre quién filtró qué. Pasé un fin de semana preparándolo. Me sentía ridículo, sinceramente. Sentado en la mesa de mi cocina con un bloc de notas, diseñando una operación de seguridad de la información contra mi propia madre. Pero llevaba años viendo esta dinámica operar en las sombras. Y la única forma de abordar algo tan invisible es hacerlo visible. Esto es lo que planteé. Para Craig, elegí un movimiento profesional. Lo invité a tomar unas cervezas en un bar de deportes, un territorio neutral que a ambos nos gusta. Después de una hora, bajé la voz y le dije que me habían contactado para un trabajo por contrato en el extranjero. Un cliente corporativo en Alemania necesitaba una revisión completa de su ciberseguridad y ofrecían mucho dinero, lo suficiente como para que tuviera que mudarme allí durante 6 meses, tal vez más. Le dije que lo estaba considerando seriamente. Le dije que aún no se lo había contado a nadie más y le pedí que lo mantuviera entre nosotros porque no quería que mamá se preocupara. Craig asintió solemnemente, me dio una palmada en el hombro y dijo, tu secreto está a salvo, tío. Le di un 40% de posibilidades de que sobreviviera al viaje a casa. Para Megan, fui por lo personal. La invité a almorzar, solo nosotros, en el restaurante que ella eligiera. A mitad de nuestras ensaladas, le dije que había estado viendo a alguien, una mujer llamada Laura. Dije que la cosa se estaba poniendo seria y que Laura tenía una hija de 5 años llamada Ellie. Le dije a Megan que estaba nervioso por presentar a Laura a la familia porque no quería que mamá hiciera un drama de ello, especialmente porque mi divorcio todavía era relativamente reciente. Le pedí por favor que no lo mencionara hasta que yo estuviera listo. Los ojos de Megan se iluminaron como lo hacen cuando tiene acceso a información que nadie más tiene. Cruzó la mesa, me apretó la mano y dijo, no diré ni una palabra. Estoy tan feliz por ti. A esa le di un 30% de posibilidades. Para Tyler, fui por lo financiero. Esto era lo más delicado porque involucraba directamente la propiedad de alquiler, que era el activo que todos estaban rondando. Esperé a que Tyler viniera a ver un partido. Lo hace cada 2 semanas, principalmente por la comida gratis. Y mencioné casualmente que la inspección de la casa en el dúplex había revelado problemas en los cimientos, graves. Dije que estaba pensando en retirarme del trato por completo porque los costos de reparación se comerían cualquier margen de beneficio durante años. Sacudí la cabeza y dije, no se lo menciones a mamá. Solo se preocupará y aún no he tomado una decisión. Tyler apenas levantó la vista de su teléfono. Vaya, qué faena, tío. No diré nada. A esa le di un 0% de posibilidades. Luego esperé. Quiero explicar cómo fue la espera, porque creo que la gente subestima esta parte. No estaba sentado en casa frotándome las manos como un villano de película. Iba a trabajar, me reunía con clientes, hacía presupuestos, declaraba mis impuestos, vida normal. Pero debajo de todo eso había un zumbido bajo de conciencia. Como cuando configuras una alerta de seguridad en una red y solo estás mirando el panel esperando que salte. Saltó la alarma más rápido de lo que esperaba. A los 10 días, fui a casa de mi madre para la cena habitual del domingo. Solo yo, ella y Tyler. Craig y Megan tenían otros planes. Mamá hizo pollo a la parmesana, su especialidad, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde he comido aproximadamente 4000 comidas en mi vida. Unos 20 minutos después, entre bocado y bocado, dijo, Nathan, he oído algo sobre que quizás te vayas al extranjero por trabajo. Lo dijo a la ligera, casualmente, como si preguntara por el tiempo. Mantuve mi cara neutral. ¿Dónde oíste eso? Oh, no me acuerdo. Alguien lo mencionó. Es verdad. Ese era el canario de Craig. 10 días. Le dije que solo era una idea, nada definitivo. Ella asintió y pasó a hablar de su jardín. Una semana después, me llamó un miércoles por la noche. Estábamos hablando de la boda de un primo, y justo antes de colgar, dijo, ¿y Nathan, estás viendo a alguien?
Porque si es así, creo que es maravilloso. Mereces ser feliz. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Solo tuve un presentimiento. Una madre lo sabe. Ese era el canario de Megan. 17 días. 5 días después, aproximadamente 3 semanas y media desde que había plantado el último, llamó de nuevo. Esta vez fue para preguntarme si podía ir el sábado a ayudarla a mover unas cajas del garaje. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo, «Sabes, Nathan, si esa propiedad que estás mirando resulta ser más problemática de lo que vale, quizás sea una señal. No todas las inversiones están destinadas a ser». El canario de Tyler. 22 días. 3 secretos falsos, 3 hermanos diferentes. Los 3 regresaron a través de mi madre en menos de un mes. Me senté en mi sofá después de esa última llamada y simplemente miré mi teléfono. No sorprendido. Lo esperaba. Pero hay una diferencia entre sospechar un patrón y verlo ejecutarse en tiempo real exactamente como lo predijiste. Es la misma sensación que tengo cuando ejecuto una prueba de penetración en la red de un cliente y cada vulnerabilidad que marqué en el informe está ahí, abierta de par en par, esperando. El sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado, el sistema de mi madre. Pero aquí está la parte que no esperaba. 2 días después del comentario sobre la propiedad, Megan me llamó. Quería hacer un seguimiento sobre el coaval. Le dije que todavía lo estaba pensando. Y empezó a hacer lo que ella hace, construyendo su argumento capa por capa, muy medido, muy razonable, como un alegato final. Y entonces dijo algo que me hizo dejar el café. Mira, mamá y yo hablamos de ello. Y ella piensa que si vas a tener todo ese dinero del dúplex, si te lo quedas, quiero decir, lo menos que podrías hacer es ayudar a tu hermana. Dejé que esa frase reposara un segundo. ¿Mamá y tú hablasteis de ello? Bueno, sí. Está preocupada por todos nosotros, Nathan. Cree que te estás distanciando de la familia. ¿Y qué más dijo mamá? Megan hizo una pausa. Casi podía oírla rebobinar la conversación en su cabeza, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Ella solo quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Eso es todo. Le di las gracias y colgué. No era solo cotilleo. No era solo una madre que no podía guardar secretos. Mi madre estaba coordinando activamente. Estaba recopilando inteligencia de cada uno de nosotros y usándola para dirigir el enfoque de los demás. La propuesta de Cray, la solicitud de coaval de Megan, el plan de mudanza de Tyler. No eran 3 peticiones independientes. Eran una campaña coordinada. Y Diane dirigía el centro de operaciones. Después del desliz de Megan, no confronté a nadie. Eso es importante. Sé que es lo que mucha gente querría que hiciera. Convocar una reunión familiar, presentar las pruebas, ver caer las fichas de dominó. Pero he aprendido algo de mi trabajo que se aplica sorprendentemente bien a la disfunción familiar. Si revelas lo que sabes antes de entender completamente el sistema se adapta. La gente ajusta su comportamiento. Las pruebas se racionalizan y terminas en la misma posición en la que empezaste, solo que ahora todos están a la defensiva y tú pareces un paranoico. Así que seguí actuando con normalidad. Cenas de los domingos, mensajes de grupo, recordatorios de cumpleaños. Fui agradable, receptivo y exactamente tan presente como siempre. Lo único que cambié fue que dejé de alimentar la red con información real. Cada conversación con mi madre, con Craig, con Megan, con Tyler, la mantuve superficial. El trabajo va bien. La casa está bien. Sí, lo del dúplex sigue en proceso. El tiempo ha estado raro esta primavera. Mientras tanto, empecé a prestar atención de manera diferente. Empecé a llevar un registro, no en mi teléfono, trabajo en ciberseguridad, sé cómo va, sino en un cuaderno que guardaba en el cajón de mi escritorio. Fechas, conversaciones, quién dijo qué y a dónde llevaba el rastro de la información. En 2 semanas, el cuaderno empezó a parecerse a uno de los mapas de red de mis clientes. Líneas por todas partes, todas ellas enrutadas a través del mismo nodo. Pero lo que realmente lo cambió todo fue una conversación con mi tío Ray. Ray es el hermano de mi padre.
64 años, electricista jubilado, vive a unos 40 minutos al sur de Columbus en una pequeña parcela de tierra con un taller donde restaura radios antiguas. Él y mi padre eran muy cercanos. Él y mi madre siempre fueron educados, pero nunca cálidos, esa clase de relación de cuñados en la que todos se comportan en las fiestas, pero nadie se llama un martes cualquiera. Fui a verlo un sábado, llevé un paquete de 6 cervezas y una bolsa de pretzels, que es básicamente la entrada al taller de Ray. Nos sentamos en su garaje con la puerta abierta, viendo llover, y le conté lo que había descubierto. La trampa canario, las peticiones coordinadas, el desliz de Megan. Day escuchó sin interrumpir, que es como sabes que se está tomando algo en serio. Cuando terminé, dio un largo trago a su cerveza y dijo, tu padre lo sabía. Dejé mi botella. ¿Qué? ¿Tu padre sabía que ella hacía esto? Me lo contó unos 2 años antes de morir. Dijo que se había dado cuenta de que Diane estaba montando una especie de juego del teléfono con vosotros, los hijos, pasando información y enfrentándoos unos contra otros. La llamaba, su centralita. Me quedé sentado un minuto. ¿Por qué no lo detuvo? Ray se encogió de hombros. Lo intentó un par de veces. Ella lloraba. Decía que él estaba siendo cruel, que solo intentaba mantener unida a la familia. Tu padre no era el tipo de hombre que podía seguir adelante ante las lágrimas. Así que se echó atrás. Me dijo que imaginaba que vosotros, los hijos, os daríais cuenta con el tiempo. Bueno, con el tiempo había llegado. Pero Ray no había terminado. Se inclinó hacia adelante y dijo, hay algo más que tu padre sospechaba pero no pudo probar. Y solo lo confirmé el pasado Acción de Gracias por la esposa de Craig, después de que se tomara unas copas de vino de más. Me contó que la esposa de Craig, Kim, había dejado escapar que cada vez que Craig conseguía dinero o un favor financiero de alguien de la familia, Diane esperaba una parte. No formalmente, no con un contrato, ni siquiera con una conversación explícita. Simplemente se entendía. Mamá ayudaba a que sucediera, así que mamá recibía su parte. Kim dijo que Craig le había dado a Diane $2,000 de un préstamo de 10,000 que mi padre le dio hace años. Y lo dijo como si fuera normal, como por supuesto que le das una propina a la persona que organiza el trato. Le pregunté a Ray si creía que Megan y Tyler hacían lo mismo. Apostaría mi taller a que sí, dijo. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Mi madre no era solo una cotilla que no podía guardar secretos. No era solo una matriarca controladora que necesitaba saber los asuntos de todos. Estaba dirigiendo una correduría. Recopilaba información, identificaba oportunidades, enviaba al hermano apropiado para hacer la petición y se llevaba un porcentaje de lo que entraba. Era, de la manera más perturbadora posible, un negocio. Y la peor parte es que no creo que ella lo vea así. En su mente, solo es una madre ayudando a sus hijos, y sus hijos mostrando gratitud. El autoengaño es tan completo que probablemente pasaría un polígrafo. Durante las siguientes semanas, empecé a notar confirmaciones por todas partes. Pequeñas cosas que había pasado por alto durante años de repente encajaron. Como que la entrada para la casa de Megan, la que le dijo a todo el mundo que había ahorrado ella sola, provino en parte de un regalo de nuestra abuela. Y como mi madre había intermediado en ese regalo. Y como Megan había llevado a mi madre a un crucero sospechosamente caro unos 3 meses después. O como Tyler, que gana quizás $14 la hora, de alguna manera siempre tenía dinero para llevar a mamá a cenar una vez al mes a un restaurante que no tenía precios en el menú. Nada de ello era enorme. Nada era ilegal. Pero todo sumaba un sistema. Y el sistema estaba diseñado para mantener a Diane en el centro, lubricada financieramente y omnisciente en cuanto a información. Cerré la compra del dúplex a finales de abril. La inspección había salido bien, la inspección real, no la historia falsa de los problemas de cimientos que le había contado a Tyler. Era una propiedad sólida. Buenos inquilinos ya en una unidad, la otra lista para alquilar. Mi abogado inmobiliario lo manejó todo limpiamente. No le conté los detalles a nadie de mi familia. Solo dije que se había completado y cambié de tema. Y luego vi cómo el sistema se aceleraba. Con el dúplex confirmado, las peticiones se intensificaron.
La propuesta de detallado de Craig se volvió más urgente. Necesito el dinero pronto porque mi amigo encontró una furgoneta a un precio increíble que no durará. La solicitud de coaval de Megan se convirtió menos en una petición y más en una expectativa. Empezó a decir cosas como cuando seas coaval en lugar de si eres coaval. Tyler dejó de preguntar sobre mudarse y simplemente empezó a hablar de ello como si estuviera decidido. Supongo que me quedaré con la unidad de arriba, no, ya que es más grande. Y Diane orquestaba todo. Cada cena de domingo incluía al menos un comentario cuidadosamente colocado. Craig ha estado trabajando muy duro en su plan de negocio. Megan se merece una cocina bonita después de todo lo que hace por esta familia. Tyler solo necesita un poco de ayuda para empezar. Tú también tuviste su edad una vez. Nunca dijo, dals dinero. Ni siquiera lo pidió directamente. Simplemente creaba una atmósfera de expectativas tan densa que podías ahogarte en ella. Y si me oponía, incluso suavemente, ponía esa mirada herida y decía, solo quiero que mis hijos se ayuden unos a otros. ¿Es eso tan malo? Pensaban que estaban ganando. Craig ya estaba buscando hidrolimpiadoras en internet. Megan tenía muestras de pintura desplegadas en la encimera de su cocina. Tyler le había dicho a su compañero de piso, espera, su compañero de piso era nuestra madre, que probablemente se mudaría en unas semanas. Todo el sistema estaba zumbando, cada engranaje girando exactamente como Diane lo había diseñado. No tenían idea de que la persona de la que todos dependían ya había decidido que la respuesta era no a todo, y que lo único que aún estaba resolviendo era cómo decirlo de una manera que realmente se mantuviera. Pasé una semana decidiendo cómo manejarlo. No porque la decisión fuera difícil. Sabía desde hacía semanas que no le daría dinero a nadie, no sería coaval de nada, ni le daría a Tyler un apartamento gratis. La decisión fue fácil. La ejecución necesitaba ser precisa. Verás, el problema con un sistema como el de mi madre es que funciona con ambigüedad. Nadie dice nunca lo que realmente quiere decir. Nadie hace una petición directa que pueda ser rechazada directamente. Todo está implícito, sugerido, la culpa tejida en una conversación casual hasta que sientes que decir no sería un acto de crueldad en lugar de un límite razonable. El sistema está diseñado para que un no parezca algo extremo, lo que significaba que necesitaba que el no pareciera aburrido, normal y definitivo. Sin enfado, sin drama, sin nada que nadie pudiera convertir en Nathan me gritó. Solo una decisión de negocios. Decidí hacerlo todo en un fin de semana. De viernes a domingo, un hermano por día. La misma energía tranquila, la misma breve explicación, sin sermones, sin presentación de pruebas, sin revelar la trampa canario. Solo un no. Entregado claramente con una razón simple adjunta. El viernes por la noche, llamé a Craig. Oye, tío, quería hablarte sobre lo del negocio de detallado. Aprecio que pensaras en mí, pero no estoy en posición de invertir ahora mismo. Tengo que centrarme en los pagos del dúplex y quiero mantener mi efectivo líquido por un tiempo. Espero que encuentres el socio adecuado. Silencio. Luego, espera, ¿qué? Pero pensé que andabas bien de dinero. Estoy bien. Simplemente no estoy buscando invertir en nada más ahora mismo. Tío, son 15.000. Acabas de comprar un edificio entero. Te entiendo, pero tengo que gestionar mis propias prioridades. No es nada personal. Craig hizo lo que Craig hace. Recorrió sus tácticas de venta. Probó el ángulo de la amistad, vamos, soy tu hermano. Probó el ángulo de la culpa, papá me habría ayudado. Probó el ángulo de la lógica, recuperarás tu dinero en 6 meses. Fácil. Me mantuve tranquilo. Repetí mi respuesta. Finalmente, dijo, está bien, tío. Como quieras. Y colgó. El sábado por la tarde, fui a casa de Megan. Le llevé un café porque no soy un monstruo. Nos sentamos en su porche trasero y le dije, Megan, he pensado en lo del coaval y no puedo hacerlo. Ser coaval de una hipoteca es una responsabilidad financiera enorme y mi contable me lo desaconsejó. Espero que encuentres otra forma de hacer la renovación. Ella lo tomó de manera diferente a Craig. No discutió. Pasó directamente a la capa pasivo-agresiva.
Tu contable. Dijo la palabra como si tuviera un sabor amargo. ¿Desde cuándo necesitas un contable para tomar decisiones familiares? Desde que empecé a tomar decisiones que podrían afectar mi crédito durante 30 años. Nathan, no te estoy pidiendo que me compres una casa. Te estoy pidiendo que seas coaval. Es tu nombre en un papel. Es mi nombre asociado a tu deuda. Si algo sale mal, se convierte en mi pago. No puedo asumir ese riesgo. Dejó su café. ¿Sabes? Mamá tenía razón. Has cambiado desde el divorcio. Dejé que esa frase quedara en el aire sin responder. No porque no doliera. ¿Lo hizo? Pero la reconocí por lo que era, la respuesta inmune del sistema. Cuando te opones, se opone con más fuerza. Encuentra el punto débil y presiona. Siento que te sientas así, dije. La respuesta sigue siendo no. No me acompañó a la puerta cuando me fui. El domingo fue Tyler. Vino a mi casa para el partido, como de costumbre. Esperé hasta el descanso, en parte por el momento, en parte porque soy fan de los Bengals y verlos jugar a veces requiere su propia preparación emocional. Oye, Ty. Necesito decirte algo sobre el dúplex. Ya tengo un inquilino para la segunda unidad. Firmé el contrato la semana pasada. Me miró como si se lo hubiera dicho en otro idioma. ¿Lo alquilaste? Sí, buen inquilino. Buenas referencias. Contrato de 12 meses. Pero pensé. Quiero decir, yo iba a... Sé que lo estabas pensando, pero necesito los ingresos del alquiler de esa unidad para cubrir la hipoteca. No puedo mantener el edificio sin que ambas unidades produzcan ingresos. Nathan, te pagaría el alquiler. Eventualmente. Solo necesito unos meses para... Entiendo, pero no puedo estructurar una hipoteca en torno a un, eventualmente. El inquilino que encontré paga el precio de mercado a partir del 1 de junio. Está hecho. Tyler no se enfadó. Se quedó callado, lo que para Tyler es en realidad peor. Vio el resto del partido sin decir mucho, comió unas patatas fritas y se fue temprano. En la puerta, se giró y dijo, a mamá no le va a gustar esto. Lo sé, dije. Lo interesante de ese fin de semana fue lo diferente que reaccionó cada hermano, pero lo similar que fue su jugada final. Craig invocó a nuestro padre muerto. Megan invocó a nuestra madre. Tyler invocó a nuestra madre directamente como una amenaza. Los tres, cuando no pudieron conseguir lo que querían de mí, señalaron a una autoridad superior. Y todos los caminos llevaban a Diane. No tuve que esperar mucho. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó a las 8:15. Mamá. Estaba en mi oficina, con el café en la mano, revisando el informe de control de acceso de un cliente. Dejé que sonara una vez y luego contesté. Nathan, necesito hablar contigo. Buenos días, mamá. ¿Qué pasa? Craig me llamó anoche, muy molesto. Megan me llamó esta mañana, llorando. Y Tyler me ha escrito que has alquilado su apartamento. Casi me río de eso. ¿Su apartamento? Nunca había pagado $1 por él, nunca había firmado nada, ni siquiera había visto un contrato de alquiler. Pero en la mente de Tyler, y aparentemente en la de Diane, ya era suyo. Tomé algunas decisiones financieras este fin de semana, dije. Le dije a Craig que no puedo invertir en su negocio. Le dije a Megan que no puedo ser coaval en su refinanciación. Y alquilé la segunda unidad de mi dúplex a un inquilino que paga. Nathan, son tus hermanos y tu hermana. Sé quiénes son, mamá. Entonces, ¿por qué los tratas como a extraños? Craig solo necesita un poco de ayuda para empezar. Megan no está pidiendo la luna. ¿Y Tyler? Tyler te admira. Lo sabes. Lo estaba haciendo de nuevo. La presión suave, la culpa envuelta en dulzura. La implicación de que decir no al dinero significaba decir no a la familia. No los estoy tratando como a extraños. Los estoy tratando como a adultos. Pidieron y les di respuestas honestas. Una pausa. Cuando Diane hace una pausa en una conversación, significa que está eligiendo su siguiente herramienta.
Creo que deberías venir a la cena del domingo esta semana. Todos nosotros. Necesitamos hablar como familia sobre las prioridades, sobre lo que importa. Ahí estaba, la citación. No una petición, una directiva enmarcada como preocupación. Ven a la cena del domingo, siéntate a la mesa, deja que el sistema trabaje en ti con los 4 nodos activos a la vez. Allí estaré, dije. Porque ya había terminado de hacer la prueba. Tenía todos los datos que necesitaba. Ahora, era el momento de presentar los resultados. La cena del domingo fue estofado. Por supuesto que sí. Diane siempre hace estofado cuando quiere que la casa se sienta cálida y unida, como un lugar donde la gente razonable no soñaría con causar conflictos. El olor te golpea en cuanto entras por la puerta y de repente tienes 12 años y todo está bien y mamá se encarga de todo y no tienes que preocuparte por nada. Ese es el truco, y durante la mayor parte de mi vida, funcionó. Todos estaban ya allí cuando llegué. Craig estaba en la sala de estar, fingiendo ver el golf. Megan ayudaba en la cocina con una sonrisa tensa. Tyler estaba en el sofá, mirando su teléfono, sin hacer contacto visual. La energía en la casa era de esa tensión específica en la que todos saben de qué va a tratar la conversación, pero nadie quiere empezarla. Sobrevivimos a la cena principalmente con conversaciones triviales. Como les iba a los alumnos de Megan, las cifras de ventas del concesionario de Craig, el viaje de cumpleaños del amigo de Tyler. Cosas normales. Todo ello pronunciado en tonos ligeramente cortantes, con un contacto visual excesivo dirigido a Diane, como actores consultando al director entre tomas. Después de la cena, Diane sugirió que nos sentáramos todos en la sala de estar. Solo quiero que hablemos, dijo, como una familia. Esto es lo que pasa con las intervenciones familiares dirigidas por la persona que en realidad es el problema, solo funcionan si el objetivo no sabe qué es el objetivo. Craig, Megan y Tyler pensaban que esta era una intervención sobre mí, sobre mi egoísmo, mi distancia, mi falta de voluntad para ayudar. Diane lo había preparado así. Había reunido a sus tropas. Pero yo no entraba a ciegas. Craig empezó. Nate, mira, sé que tienes tus propias cosas, pero somos familia. Papá siempre decía que la familia ayuda a la familia. Papá sí decía eso, estuve de acuerdo. Megan fue la siguiente. Nadie te está pidiendo que te arruines. Solo te pedimos que seas parte de esta familia. Has estado muy distante desde el divorcio. Mamá está preocupada por ti. Miré a mi madre. Estaba sentada en el viejo sillón reclinable de papá, con las manos entrelazadas y esa mirada que pone, la mirada valiente, temblorosa, de solo soy una madre que quiere a sus hijos. Mamá, dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. Cuando le dije a Craig que estaba pensando en mudarme a Alemania para un trabajo por contrato, ¿cuánto tardaste en enterarte? La atmósfera en la habitación cambió. Craig se puso rígido. Diane parpadeó. ¿Qué? No me acuerdo. Alguien pudo mencionarlo. ¿Y cuando le dije a Megan que estaba saliendo con una mujer llamada Laura que tenía una hija de 5 años, cómo te enteraste? La boca de Megan se abrió ligeramente. Miró a Diane. Y cuando le dije a Tyler que la inspección del dúplex tenía problemas en los cimientos y que podría retirarme del trato, tú lo mencionaste unas 3 semanas después, diciendo que, quizás la propiedad no valía la pena. Tyler había dejado de mirar el teléfono. Nada de eso era verdad, mamá. No me mudo a Alemania. No hay ninguna Laura. La inspección fue perfecta. Le dije a cada uno de ellos algo diferente, algo que solo les dije a ellos. Y cada una de esas historias me llegó de vuelta a través de ti. El silencio en esa sala fue lo más ensordecedor que he oído en mi vida. La expresión de Diane pasó por la confusión, el reconocimiento y luego el dolor. Real o fingido, ya no podía distinguirlo. Quizás ambos. Nathan, soy tu madre. La gente me cuenta cosas, no llevo la cuenta. Sí que la llevas. Llevas una cuenta muy detallada. Y no solo recopilas la información. La usas. Tú le dijiste a Megan que me preguntara por el coaval. Animaste a Craig a que me presentara su idea de negocio justo después de que te enteraras de lo del dúplex.
Has estado coordinando quién me pide qué y cuándo. Craig miró a Diane. Mamá, ¿es eso cierto? Oh, Craig, no seas tonto. Solo quiero que os apoyéis unos a otros. Megan me lo dijo, dije en voz baja. Me dijo que vosotras dos hablasteis específicamente sobre cómo abordarme para el coaval. Sus palabras fueron, mamá y yo hablamos de ello, y ella piensa que si vas a tener todo ese dinero, lo menos que podrías hacer es ayudar a tu hermana. Megan se puso blanca. No lo dije así. Sí lo hiciste. Y no pasa nada. No estoy enfadado contigo por ello. Pero necesito que todos en esta sala entiendan lo que está pasando realmente, porque creo que habéis estado tanto tiempo dentro de este sistema que no podéis verlo. Hablé durante unos 10 minutos. No levanté la voz. No acusé a nadie de ser malvado. Expliqué lo más claramente que pude lo que había observado, el enrutamiento de la información, las peticiones coordinadas, el momento que era demasiado preciso para ser una coincidencia. No mencioné las comisiones. No saqué a relucir al tío Ray ni lo que había dicho la esposa de Craig. Eso parecía una granada que la habitación no necesitaba. Cuando terminé, Diane estaba llorando en silencio, como lo hace ella, sin sollozar. Solo lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me miraba como si hubiera roto algo sagrado. No puedo creer que mi propio hijo me tendiera trampas, dijo. Soy tu madre. Todo lo que hago es por esta familia. Creo que tú crees eso, dije. Pero lo que estás haciendo no es mantener unida a la familia. Es asegurarte de que nadie pueda funcionar sin pasar primero por ti. Y no voy a participar más en ello. Entonces, ¿qué? ¿Te vas? ¿Nos vas a cortar el contacto? No. Estoy estableciendo un límite. Vendré en las fiestas. Llamaré. Pero no voy a compartir información financiera con vosotros, y no voy a financiar decisiones que otras personas han tomado sobre mi dinero. Craig se levantó y fue a la cocina. Oí cómo abría una cerveza. Megan se sentó con los brazos cruzados, mirando la alfombra. Tyler todavía no había dicho una palabra. Diane intentó una cosa más. Se inclinó hacia adelante y dijo, a tu padre se le rompería el corazón. Estaba preparado para esa. Hablé con el tío Ray. Papá lo sabía. La llamaba, tu centralita. Intentó hablar contigo sobre ello y tú lloraste entonces también. Esa fue la que le dio de lleno. La expresión de Diane no solo se rompió, se derrumbó. No porque la hubieran pillado, sino porque la había pillado alguien que estaba muerto, y no podía renegociar con un fantasma. Me fui unos 20 minutos después. Nadie me acompañó a la puerta. Me senté en mi coche en la entrada durante unos minutos, con el motor en marcha, y no me sentí victorioso, solo cansado y lúcido. Eso fue hace 3 meses. Craig y Megan tuvieron una pelea monumental unas 6 semanas después de esa cena. Sin mí como objetivo común, el sistema necesitaba una nueva fuente de ingresos, y cada uno pensó que el otro debería serlo. Craig le pidió dinero a Megan. Megan llamó a Diane y le exigió saber por qué estaba compartiendo sus detalles financieros. Por primera vez, el canal de información se volvió contra sí mismo, y pudieron experimentar lo que se sentía al estar en el lado receptor. Tyler se mudó de casa de Diane en junio. Una vez que quedó claro que el dinero de Nathan no iba a llegar, Diane empezó a cobrarle el alquiler. Se mudó a un piso con 2 compañeros, más cerca de la cervecería. De hecho, parece que le ha sentado bien. Megan y yo no hablamos mucho. Envía el ocasional mensaje de grupo, logística de fiestas, recordatorios de cumpleaños, y yo respondo educadamente. La pasivo-agresividad sigue ahí, pero no tiene el mismo poder cuando ya no estás dentro del sistema. Nunca encontró a nadie que fuera su coaval. Oí que está ahorrando para la renovación a la antigua usanza. Craig empezó su negocio de detallado de todos modos, a menor escala, usando su propio equipo y un camión prestado. Es pequeño y es duro, pero es suyo. Honestamente, lo respeto más de lo que esperaba. Diane y yo hablamos por teléfono quizás 2 veces al mes. Las conversaciones son educadas y superficiales, y duelen de una manera que no puedo describir del todo. Nunca ha reconocido lo que expuse en esa cena.
En su versión de los hechos, soy el hijo que se volvió contra la familia por paranoia y egoísmo. He aceptado que su versión nunca va a coincidir con la mía, y que necesitar que ella lo vea a mi manera es solo otra forma de permanecer dentro del sistema. El tío Ray y yo cenamos una vez al mes ahora. Nos sentamos en su taller, comemos pizza y hablamos de papá. Me dijo recientemente que mi padre habría estado orgulloso de cómo lo manejé. No porque tuviera razón, sino porque estuve tranquilo. Tu padre siempre decía que la persona más ruidosa de la habitación es la más débil, me dijo Ray. Tú fuiste la persona más callada en esa habitación, y eras el único que sabía lo que estaba pasando realmente. El dúplex va bien. Ambas unidades alquiladas, flujo de caja positivo. Sin dramas. Es la inversión más aburrida que he hecho, y me encanta. Todavía voy en Navidad. Todavía envío tarjetas de cumpleaños. Todavía contesto cuando mamá llama. Pero ya no alimento la centralita. No comparto nada que no esté preparado para ver redistribuido, reformulado y utilizado como arma. Y cuando alguien de mi familia me pide dinero, digo que no con el mismo tono tranquilo que usaría para rechazar una segunda ración de estofado. Sin drama, sin culpa, solo una frontera mantenida con firmeza en una familia que nunca me enseñó a construir una. Tuve que aprender esa parte por mi cuenta.